Bienvenidos compañeros. En el desarrollo de este documental tenemos como objetivo principal conocer la vida de Georgette Philippard, quien fue esposa y un pilar muy importante en la vida de nuestro escritor César Vallejo, fundamentalmente para la publicación de las obras de nuestro poeta. ¿Quieres conocer un poco más sobre la vida de esta gran mujer? Pues escuchemos con atención el trabajo desarrollado por los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Nuestro poeta ilustre peruano nació en Santiago de Chuco, una pequeña región andina del Perú. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo del año 1892. La familia tenía una gran devoción cristiana, contaban con bajos recursos, pero vivían modestamente. Fue el 11º hijo de sus progenitores. Estudió su educación primaria en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el Centro Escolar 127. Luego iría a la ciudad de Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios. Vallejo empieza su vida universitaria en la Universidad Nacional de Trujillo con la carrera de Letras, pero por carencias económicas tuvo que postergarlas. Después de 2 años, en marzo de 1913, retornó sus estudios en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo. De igual manera, se logró graduar el 22 de septiembre en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Entre los años 1913 y 1918, Vallejo vivió en la capital de la Libertad, donde se relacionó con sus amigos del Grupo Norte, donde lo impulsaron a seguir con su poema. César Vallejo fue recluido en la cárcel el 6 de noviembre del año 1920 y salió el 26 de febrero de 1921. Un episodio que marcó mucho, hasta el día de hoy resulta ser confuso, por un incendio, por un saqueo y un tiroteo en el pequeño pueblo que acabó incluso con muertes. Tras una vida llena de sufrimientos en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París. El papá de Georgette fue Baptiste Philippard y la mamá fue Mary Travers. Ella, Georgette, nació el 7 de enero de 1908. Sus padres no fueron cónyuges y tampoco vivieron juntos. Georgette no pudo ver a su papá debido a que se sumó al ejército francés en el año 1906. Es por ello que el padre de la madre le brinda el apellido Travers, por la razón de que la mamá de Georgette no cumplía la mayoría de edad. Georgette estudió en el colegio Savigny-Vitré y culminó en el año 1922. Ella viaja a París para trabajar de costurera diseñando vestidos para las reinas de Europa. Ya en su travesía por aquel continente, el poeta lo hizo al lado de Philippard, y eso es gracias a Philippard, que no dudó en apoyar de manera incondicional a su amado poeta. Clara evidencia es que y antes coincidieron en París en el año 1929 y se casaron en 1934. Ella lo seguía a todo evento, admirando la facilidad con la que Vallejo podía entablar algún tema de conversación dentro de la sociedad europea, y lo apoyó en todo lo necesario posible. A pesar de los años transcurridos, seguimos leyendo a Vallejo. También cumplió con su último deseo antes de morir, que fuese enterrado en el cementerio de Montparnasse, pero no se pudo, ya que allí están las figuras más ilustres de la época y el costo de gastos de sepelio eran elevados. Entonces, inicialmente fue sepultado en el Camposanto Montrouge, y ya en 1970 fue enterrado en el Montparnasse, como él lo anheló y gracias a Georgette. A continuación vamos a pasar con la siguiente parte de nuestro proyecto. Muchas gracias. Georgette fue una mujer muy valiente, ya que a pesar del dolor por la muerte de su amado, ella decide refugiarse en los manuscritos del poeta y posteriormente los escribe a máquina para conservarlos. Al cabo de un tiempo, ella solicita el apoyo a la legación peruana en Francia para la publicación de los libros sin recibir ayuda. Durante los años de la ocupación alemana a Francia, Georgette cuidó los manuscritos de su esposo con temple de guardián.
Al ver que Alemania destruía toda la ciudad, ella decide acercarse nuevamente a la legación peruana en Francia con las obras de César Vallejo para resguardarlas, logrando así que acepten su solicitud. Al cabo de un tiempo, Georgette regresa por los manuscritos de Vallejo encontrándose con una escena muy dolorosa, ya que el hogar había sido completamente destruido. En la legación encuentra a José, quien fue un portero que tuvo una relación de amistad con César Vallejo. Él le permite el ingreso, pero logra encontrar las obras totalmente destruidas. Georgette empieza con la divulgación de las obras de César Vallejo, publicando el primer libro en el año 1939, Poemas Humanos, bajo la supervisión de la viuda del poeta Georgette Philippard y de Raúl Porras. Georgette decide emprender un viaje al Perú, llegando un 6 de mayo de 1951 al puerto del Callao, siendo recibida por Raúl y Sebastián Salazar Bondy, entre otros. Al año siguiente, un 4 de octubre de 1952, viaja a Santiago de Chuco, siguiendo las huellas de su amado César Vallejo. Al llegar a la casa del poeta, dijo con una voz entristecida: «Llego a la casa de Vallejo, pero sin Vallejo». De igual manera, ella pide ayuda a los familiares de Vallejo para la conservación de los manuscritos, recibiendo una negación por parte de ellos, ya que no creían en el matrimonio de ambos. Su mayor labor fue sin duda la de conservar y difundir las obras póstumas de Vallejo. Cada obra de manera individual o bien formada parte de una recopilación de obras completas. De acuerdo a su género, las siguientes ediciones fueron publicadas en este orden. En abril de 1964, Georgette publica en Lima su obra poética Máscara de Cal, dedicada a su esposo. En 1967, edita y publica toda la narrativa del poeta César Vallejo, novelas y cuentos completos. También en 1967 colabora arduamente con el libro de César Vallejo en idioma francés. En 1968 publica la obra poética completa Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas en prosa, Poemas Humanos y España, aparte de mí este cáliz. En octubre de 1969 le ganó el juicio a la editora Lozano por haber publicado sin autorización Poemas Humanos y España y aparte de mí este cáliz. 173. El arte y la revolución, Lima, Mosca Azul. Contra el secreto y la profesión, en 1973. En 1979, obra poética completa y teatro completo. El caso de Georgette Philippard comienza en una mañana de noviembre de 1978. Ella, con sus 70 años de edad, cae por las escaleras y esto le genera unas graves lesiones: hemiplegia parcial, accidente cerebrovascular. Fue hospitalizada en una clínica de la Sociedad Francesa que le prestó atención gratuita. Aún estando así, jamás dejó de luchar para impedir la repatriación de Vallejo. En sus últimas entrevistas expresó sus razones e indicó: porque en su tierra le dieron de palos, lo maltrataron y yo soy obediente a su voluntad. Su última entrevista fue en 1981. Desde entonces, Georgette y sus últimos días eran arrastrándose en una silla de madera, sin una silla de ruedas. No tenía dinero. Cuando se caía, se tenía que volver a sentar en una silla de madera, que es muy incómodo para cualquier una persona que está enferma. El 3 de diciembre de 1984, Georgette fue internada en la clínica Maison de Santé. Lamentablemente entra en coma a las 5 p.m. Ella sufrió complicaciones, estaba en una carpa de oxígeno
y finalmente falleció a la madrugada del 4 de diciembre, cuando sus obras y poemas estaban siendo valorizadas recién. Georgette indudablemente fue una mujer muy valiente y perseverante. Vino a Perú con la finalidad de salvar los poemas de Vallejo, porque él era su voluntad de su esposo. Ella se mantuvo viuda desde los 30 hasta los 76 años y finalmente murió el 4 de diciembre. Las enfermeras de la clínica donde murió decidieron cederle una tumba en el cementerio Planicie La Molina, descansando ahí desde entonces. Ahora, la poeta Carmen Gómez de la Torre, a quien Georgette le prologó el poemario Ausencia, y la señora Rosa Espinosa reclaman que se cumpla esta vez su última voluntad, que fue descansar al lado de su madre y de su esposo en su país natal. Y es lo que le piden al Estado peruano estas dos personas que Georgette conoció cuando vino acá al Perú. En la actualidad, hoy en día Georgette representa a la mujer y esposa leal, valiente, luchadora, capaz de afrontar los obstáculos que se le presentaron a lo largo de su vida. A pesar que la juzgaban y la veían mal, ella siempre dio su vida por hacer justicia. Ella consideraba que de esa manera su esposo pudiera descansar tranquilo. No todos conocen a la verdadera Georgette. Muchos piensan que era una persona complicada, de mal carácter. Sin embargo, no se ponen a pensar, a analizar las injusticias que tuvo que pasar. Una lucha constante por defender el legado de su esposo. A pesar de todas las dificultades, ella nunca se dejó vencer. Y tomó fuerzas para lograr que su amado sea reconocido como el gran poeta que era y también sea reconocido a nivel mundial. Georgette siempre consideró que Vallejo fue su único y gran amor. Tras su muerte, se refugió en sus escritos, considerando que aún de muerto, a través de ello, siempre la sentía cerca. También escribió los 168 poemas donde plasmó todo su sentir ante la ausencia de su esposo. Les comparto una frase que Georgette nostálgicamente dedica a Vallejo. Lo único que extrañaba de él, porque todo de él no tenía, eran sus pasos. También pudo realizar obras en las que tenía que desmentir algunas historias que no eran ciertas. Es por ello que también es considerada como una gran escritora. Como pudimos apreciar, Georgette Philippard fue una mujer luchadora y persistente, que a pesar de las circunstancias que vivió, pudo superar así diferentes adversidades. Ello no fue impedimento para que estudie y tenga una profesión, que al igual que Vallejo, fue escritora y poeta. A Georgette le damos las gracias por su empeño y dedicación en la publicación de cada obra de César Vallejo. Muchas gracias.